Noticias agosto. Primero que nada, bueno, nada, bienvenidos a el capítulo de hoy de Frontend Army y vamos a estar hablando de noticias agosto. Capi, ¿qué cosas pasaron en agosto hasta ahora? ¿Qué cosas vimos que pasaron? Bueno, a ver, como siempre, o al menos como los últimos, te diría, año y medio, dos, no sé, las noticias están plagadas de cosas de IA, Posta. así que vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar de GPT-5, vamos a hablar de Genie, em, vamos a hablar de este modelo que sacó OpenAI para este modelo open source, digamos. Y después hay algunas cosas que no son IA, por suerte, alguna cosa que nos alivia un poco de esa temática que se puede volver un poco tediosa a veces. Tenemos el Son Precise, que se está proponiendo ahí en JS para hacer sumas. Em, no sé si mencionar todo porque hay que ver cuánto tiempo nos da No, para hablar. podemos empezar con eso, pero a ver, arranquemos. A ver, si querés, arranquemos con Genie 3, que me pareció muy loco. Tipo, me pareció una locura. ¿Viste un poco el tema? Lo que hace Genie 3. Sí, a ver, se ve increíble. Después, yo siempre me termina pasando que veo algo, es como el, me estoy adelantando, pero es como la presentación de GPT-5, ¿viste? La vez decís, ah, es increíble, y Claro. después encontrás, van surgiendo cosas. Pero lo de Genie se ve es increíble. Lo que entiendo que hace es como que crea como entornos visuales a partir de prompts bastante realistas, ¿no? Y que duran bastante tiempo. Claro, pero no solo eso, sino que también lo que hace es que un usuario puede interactuar con ese mundo. Entonces, por ejemplo, algo que decían que era medio loco es que vos podés poner a un robot a entrenarse con eso, tipo a una IA a entrenarse con eso, porque como puede interactuar con moverse hacia adelante, moverse hacia atrás, girar, dar vuelta, subir, bajar y todas esas cosas en un mundo que se está autogenerando, que creo que lleva un máximo de 8 minutos, pero igual se está autogenerando. Es una locura, porque antes todo lo que se había generado antes no eran cosas que un usuario podía interactuar con. O sea, te generaban cosas que eran algo fijo, ¿sí? Y después, a ver, sí, si te genera una web, bueno, vos después podés interactuar con la web. Pero acá es algo loco porque es un video que vos podés, el usuario puede interactuar con ese mundo. Y eso me parece una re locura. Nada, yo estoy viendo algunos de los videos de como que andaban en un helicóptero, daban vueltas, caminaban. Nada, me pareció muy loco. eh, Qué sé yo, es como el siguiente salto de lo que habían hecho antes. Antes era como, bueno, un video de un ratito, y era como un, bueno, un mundo en el cual vos podés interactuar. Eso me pareció re loco, la verdad. Sí, imagínate que capaz en un futuro no tan lejano podemos jugar algún juego con un mapa, incluso quizás hasta misiones autogeneradas en el momento a partir de lo que pasa. Claro, es que sí, o sea, tiene un montón de cosas. Yo había visto hace un tiempo que esto no sé qué tan verdad era, pero, o sea, qué tanto funcionaba, pero que habían sacado un jefe en un juego que el jefe está hecho con AI y aprendía en base a lo que, a lo que vos hacías y varias cosas. A ver, vos, intelligence. Acá, vos con inteligencia. Sí, algo de. War, acá, WeMate, lo voy a pasar por cosas. Esto igual es de hace un tiempo, desde hace como 7 meses, pero, pero a mí me dio una locura, porque vos lo que podías hacer era eso, era como, vos tenías un jefe que trabajaba con inteligencia artificial atrás, entonces iba aprendiendo en base a lo que vos ibas haciendo, y una vez que, tipo, creo que una vez que alguien le ganaba, ¿sí? Era como que aprendía que le ganaron de esa forma y después iba mejorando. Yo creo que ahora con esto te puede pasar eso, como que usás la IA de autogenerar mundos o dungeons para que nada, se vaya generando a medida que vas jugando con una IA por atrás. Nada, veremos cómo funciona. Yo creo que los videos lo primero que decís es, puedo aplicarlo para gaming, pero nada, creo que se puede aplicar a un montón de cosas. Y la verdad me voló un poco la cabeza cuando lo vi. Pero bueno, como todo lo de IA hay que tomarlo con pinzas por ahora hasta ver qué pasa.
totalmente. Pero bueno, mencionaste algo de GPT-5. ¿Qué pasó con GPT-5? Bueno, el GPT-5 estuvo increíble, ¿eh? No sé vos, pero A yo lo ver, disfruté dale. un montón. A ver, dale, por favor. El Dale, dale quilombo. para adelante. A ver, ¿qué pasó en GPT-5? Salió GPT-5, hicieron toda eh, una presentación. Dijeron que era como tener eh, un montón de eh, PhDs o doctorados, sería, ¿no? Un montón de profesionales doctorados trabajando con vos y para vos. Sacaron un montón de estadísticas espectaculares, pero inentendibles e incoherentes. Y empezaron las quejas. Em, ¿Por qué empezaron las quejas? Bueno, hubieron varias. La primera y principal, o no sé si principal, pero la primera fue justamente los gráficos. Era buenísimo, porque aparte el gráfico era gráficos sobre eh, cuánto te engañaba el modelo, ¿no? Y el gráfico era Mm, engañoso. Eso me parece espectacular, porque veías el gráfico y como que la escala del gráfico para las distintas barras no era consistente. Tenías tipo, mm, una barra decía 72, otra barra decía 50 y otra decía 60 y la de 60 estaba abajo de la de 50. Cosas así que no, que decís, tipo, esto para mí lo hicieron justamente con GPT-5 y le salió mal. Eh, Después mucha gente quejándose con que no funcionaba bien, con que devolvía algo, eh, tipo respondía rápido y mal. Em, Después, bueno, hubo también un drama ahí con algunos influencers. sí, 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 sí. Sí, yo creo que yo vi mucho de la polémica y vi mucho esto de que no funcionó como decían que iba a funcionar. Y creo que eso es algo. Una de las peores cosas que puedes hacer es cuando sobrevendes algo y decís, no, porque esto va a ser increíble, va a ser mucho mejor que 4. Vi un par de los gráficos que decían como que era el mejor que iba a ser y que superaba inclusive a capacidad humana en algunas cosas. Y después era como, no, quedaba como quinto, ni siquiera pasaba otras IAs. Y eso armó mucho bardo. Yo lo que creo es que para mí salió medio forzado. O sea, yo creo que apuraron GPT-5, para mí todavía necesitaban más tiempo de desarrollo, de pulirlo y otras cosas. Y tal vez lo apuraron por esta constante carrera de la IA de, salió tal nuevo, salió tal nuevo y hay que estar siempre a la vanguardia. Y tal vez lo apuraron y lo sacaron antes de tiempo. Pero la verdad, nada, qué sé a mí lo que me divierte un poco de esto, yo lo que me río un poco de esto, es el hecho de que siempre dicen no, porque la nueva ya va a ser mejor y va a dejar gente sin trabajo, qué sé yo, y es constantemente así de no, la nueva ya va a ser cada vez mejor. Y después te das cuenta de esto, como toda tecnología posible, ¿viste? Como toda tecnología que anuncian y que después sale y no es lo que promete. Y bueno, justo este fue un fiasco bastante grande y bastante notorio, porque además GPT es uno de los más usados y más conocidos, entonces fue bastante polémico lo que pasó. Y sí, hubo muchos influencers que dijeron, che, esto es cualquiera. Va a ver qué pasa después cuando saquen GPT 6 en algún momento si logran crear la super IA que nos saque a todos. Sí, bueno, yo creo que el gran problema fue eso, sobrevenderlo, porque yo no lo probé honestamente, pero yo no creo que GPT-5 sea peor que 4. em, yo creo que el gran error que tuvieron principalmente diría que fueron dos. Uno es el hecho de que este nuevo modelo, más que un nuevo modelo, parece ser como una consolidación de los modelos que tenían en una sola herramienta em, y capaz con un poco más de contexto. Em, entonces lo que termina pasando es que tienes más contexto y eso es mejor, pero no es mucho mejor el modelo. Después, el otro problema es este auto-router que hicieron, que es básicamente ahora eh, ChatGPT, o sea, sería la interfaz web de GPT. eh, Vos cuando le haces un prompt,
elige a qué modelo te va a rutear, digamos, dependiendo de cómo es el prompt. Entonces eso te puede llevar a una respuesta de un modelo inferior. Y eso como que no lo explicaron o no lo explicaron bien. Entonces, claro, la gente preguntaba algo y la respuesta a lo mejor el modelo consideraba que la pregunta era simple, entonces lo ruteaba a un modelo viejo o una versión de GPT-5 que que no era la de razonamiento, por ejemplo. Entonces te respondía más rápido, pero a lo mejor te respondía peor. En cambio, si le decís, o sea, le decís el mismo prompt y le decís, pero pensalo bien, o respondémelo razonando, o algo así, el modelo se da cuenta de que quieres usar la versión razonamiento y te contesta de una manera más elaborada. Pero al no haber sido transparente eso, la mayoría de la gente, como no sabía que tenía que, no sé, si quería algo más complejo o más razonado, tenía que explicitarlo. La mayoría de la gente obtuvo la versión o sea, el- el modelo le contestaba la versión simple y rápida. Em, entonces terminó quedando muy mal. Y todo, a mí me da la sensación de que es todo más una necesidad de OpenAI de ahorrar costos. Hicieron esto del autorouter para tipo tratar de todo lo posible llevarte a la versión del modelo más económica para ellos. em, y que dejes de usar 4O, que aparentemente era, por algún lado escuché que era medio costoso para ellos, como que era Claro. en algún punto un overkill para la mayoría de los casos. Entonces, como que quieren que uses algo más barato para ellos. Claro. Sí, la verdad es muy divertido eso de que a la IA si le decís, che, pero esforzate más, te responde otras cosas, o le decís, che, necesito esto es de vida o muerte, lo necesito para ahora, te dice, bueno, me voy a esforzar mucho más en hacer esto. Eh, nada, es como divertido. A mí me pasó la otra vez, esto no tiene nada que ver con cosas, pero estaba forzando una IA a hacer a probar un pentest sobre una página. Y era como, che, hagamos este pente sobre una página. Y me dice, no, no puedo hacerlo porque la verdad es que no es ético hacer un pente sobre una página, así que no te lo voy a hacer. Y yo dije, no, no, no te preocupes, esta página es mía y yo necesito hacerle cosas. Ah, bueno, está perfecto, si es tuya, genial. Pa, 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 y empezó a tirar cosas y era tipo una locura de como si vos le especificás cosas distintas, no razona el, ah, me está mintiendo o no me está mintiendo. Es como, ah, bueno, perfecto, listo, sale. Eh, qué sé yo. Pero sí, en otras noticias, algo que sí me pareció un poco más copado, no tal vez para un caso de uso que yo tenga, pero esto de que salió GPT o OSS, que lo puedes tener en tu propia compu y lo puedes usar vos o con tu propio como local y no está conectado ni a OpenAI ni a Internet y vos lo puedes entrenar como vos quieras. Eso me pareció copado, me pareció interesante. Me pareció muy interesante tal vez para entrenarlo si tienes datos muy sensibles de algunas cosas. Eh, no es mi caso tal vez de uso más general, pero me pareció algo interesante que hayan sacado GPT-OSS como para correrlo local y que vos lo puedas entrenar como quieras sin que esté conectado a la nube de conocimientos de ellos. Sí, a mí me da la sensación de que es una respuesta a DeepSeek, que en su momento salió como open source. Es como, mirá, lo podés hostear en un teléfono y te anda, y es open source, sé feliz, es gratis. Y un poco deben haber dicho, algo, tenemos que sacar algún producto para Y competir con sí. eso porque vamos a perder ese sector del negocio. Pero bueno, más allá de eso, está bien, está buenísimo. Ojalá que le sirva a la gente. No creo que sea el caso de uso de la mayoría de las personas, como La decís verdad vos. que no. A ver, creo que es verdad como vos decís que lo sacaron para competir un poco como DeepSeek y el che lo puedes hostear vos y correrlo donde vos quieras. Eh, igualmente vi videos un poco acerca de eso y decía que no está bueno, como que había un chabón que hacía unas pruebas y decía, mira, para hacer investigación de cosas, no te recomiendo que le preguntes, porque si vos le preguntás una investigación y vos querés investigar algo, te responde solo con, obviamente, los datos con los cuales se entrenó en su momento.
Entonces, tal vez no te responde con la data más actual o cosas más actuales y te decía, para esas cosas, no uses esto, usa Gemini o Claude o otra cosa, pero no estés usando eso. Pero así como para lo de los datos sensibles, es una buena forma de, no sé, poner, qué sé yo, tenés 10.000 PDFs llenos de datos sensibles y la verdad no querés entrenar un GPT con eso y decís, bueno, a este OSS, che, entrenate con toda esta información, te lee la mano y ahora decime lo que vos quieras. Está interesante y bueno, como lo hosteas vos, obviamente no tenés que pagar, pero qué sé yo, está bueno. ¿Capi? Silencio. Sí, no, estoy acá, estoy acá. Silencio. No, estaba pensando, claro, no tiene la información actualizada, ¿no? Pero supongo que van a sacar versiones que la van a ir actualizando o algo así. Puede ser, sí. Yo creo que cada tanto se va actualizando. Pero no creo que sea lo más copado que estés usando eso como si quieres una investigación. Yo creo que si tienes que investigar algo, te conviene más ir a ChatGPT directamente en la web y tirarle lo que querés, o Gemini, que sabes que se conecta con Google y busca a estar validando o confiando en datos con los cuales se entrenó, que inclusive algo que me pegué un video de un chabón que probaba esto y decía un che, le pregunté por tal cosa y me tiró un libro que no existe. Y dice, y eso es porque no lo está validando, o sea, lo debe tener en su base de conocimiento y tal vez no existe este libro y nunca lo validó. Eh, Debe cosas estar que hay, buenísimo. sí, ¿Te imaginas? ¿Habrá gente que le pone datos falsos, tipo trabajando en OpenAI, no sé? Que le pone datos obvio. falsos a la IA para, tipo, easter Yo, egg. yo creo que sí, yo Re creo que debe debe haber. pasar. A ver, si en su momento había gente llenando Wikipedia con datos falsos y yendo y cambiando las cosas, ahora no porque Wikipedia ya está recontrolado, pero en su momento, No, cuando pero había sigue gente que pasando, iba ¿eh? sí, pero ahora está más controlado. Si vos pones un dato, creo que hay muchos moderadores y muchas cosas. Eh, igual, no confíes en Wikipedia, pero confía en ChatGPT que se alimenta de Wikipedia. Eh, pero bueno, cosas que pueden pasar. Bueno, ¿con cuál Eh, seguimos? hablemos un poco de uno de los nuevos métodos que se están poniendo para JavaScript. Math Sum Precise, tipo, para hacer sumatorias. ¿Lo viste un poco? ¿Cómo es que funciona? ¿Viste un poco qué es Sí, este nuevo método? sí, lo vi y me genera opiniones encontradas. A Explico por ver, qué. ¿por qué? O sea, por un lado me hace muy feliz porque es algo que me pone muy nervioso, tener que hacer un reduce, el típico reduce para sumar un array de números, por ejemplo. O, eh, sí, qué sé yo, ese tipo de cosas. A mí me pone muy nervioso. Por otro lado, digo, es 2025, o sea, tuvimos que esperar hasta acá para tener esto, y esto es lo mejor que hay, o sea, un zoom precise que primero tiene un nombre horrible. Sí. Segundo, eh, qué Pero sé ¿sabes yo, sabes por qué tiene ese nombre? no, Tiene ese nombre. O sea, a ver, no sé por qué le pusieron Zoom Precise y no Zoom, pero sí sé por qué agarraron el Precise, que es para informarte que si vos haces la sumatoria con el Reduce, con decimales muy pequeños los pierde en cierto claro, sí, punto. sí, eso Entonces te lo vi. dicen como, bueno, esta es la parte precisa, entonces si usas esto, te aseguramos que no vas a perder decimales y lo vas a poder usar bien y no vas a tener problemas con esto. Ahora sí, ¿por qué no le pusieron directamente Zoom? No lo sé. Claro, pero en realidad realmente preciso es relativo porque te haces 0.1 más 0.2, que es el típico error Bueno, de pero eso es un JavaScript. meme. No, es un meme Sí, y no sí, es el único lenguaje que tiene ese problema. claro. Para el que no lo sepa y está escuchando esto, eh, como la suma de números flotantes o números con coma, digamos, eh, no es tan fácil en binario porque es medio complicado de explicar y ni yo me acuerdo bien exactamente por qué era, pero básicamente no es tan fácil hacer esa suma en binario. Entonces siempre hay pequeños errores
que te pueden llegar a dar esas sumas. Y eso no solo en JavaScript, es en un montón de lenguajes. Algunos lo manejan mejor y otros peor, pero por ejemplo, JavaScript hace 0.1 más 0.2 y te da 0.3, no sé, como 10 ceros y después un 1, Después son una cosa 4. así creo. ¿No eran 4 era, 4? Puede ser no me alguno de esos. acuerdo. Pero sí, tiene como unos errores como recontra. Y yo me acuerdo en uno de mis trabajos, usábamos una librería para hacer sumas por ese error. Em, Mira, Porque, claro, los números eran valores de acciones y no podías pifiar ahí. O sea, tenías que ser preciso. Em, pero ¿qué usabas? Una librería que hacía sumas. ¿Y cómo hacía la usábamos suma una por ahí? librería, ¿Y usábamos una cómo hacía librería que hacía sumas. y No cómo sé cómo hacía lo la hacía librería? internamente, honestamente. No, Ah, no lo ok. sé. Ok. Cambiaba todo a integer, lo sumaba y después lo pasaba todo con una transformación de vuelta a decimal. No, Eh, honestamente no lo sé. Quizás tenía ese error, pero a lo mejor le pasabas como cuántos decimales máximo querías tener. No, no me acuerdo, la verdad. bueno, Sedu Koba. Puede ser. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, entonces. Nada, qué sé yo. Eh, pero qué sé yo. Ah, Yo sí. creo. Ah, está ok. Eh, ahí estamos. No, no, sí, se muteó un toque, pero ya estamos. Ahí Axel pregunta si Capite es un gato. Tengo dos. Por las paredes, sí. Le Sí, por las compré paredes con cosas. ese juego. ¿Lo usan mucho? ¿Sabes qué? Al principio uno no se animaba porque la gata es muy chiquita. Ujú. Subí hasta el primero y después. No subí ni al primero. Después la fui como intentando y se empezó a animar al primero. Y hace muy poquito, después de como 6 meses, empezó a subir al segundo. Hasta ahí llegó. El, Pero, el otro por, gato, sí, que tiene mucha más cancha, sí sube. pero, Una vez pero por día sube. ¿cuántos años tienen? El gato tiene 8, no, no, 7 por ahí. Y la Ah, gata ok. tendrá 4. Ah, ok, ok, son grandes. Ok, ok. Sí, sí. Está bien. Sí, yo tengo dos chiquitos acá que quería ver si le ponía un poco de eso en algún lado, así podían saltar, pero todavía no sé dónde. Pablo debe No sé, estar con eso. Pregúntale a ¿cómo? él. Pablito ¿Qué? tiene un montón de esas cosas. Pregúntale a él. Ok, le voy a preguntar a Pablito. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, estamos terminando con eso de Zoom Precise. Sí, a ver, me da bronca que en 10 años hayan sacado solo esto y no hayan sacado otras cosas. Eso me da mucha fiaca. Habiendo dicho eso, me copa, me copa no tener que seguir haciendo un reduce con un más para sacar un zoom y tener una función armada específicamente por JavaScript y no tengo ni que importar Lodash o ninguna otra cosa para hacer una sumatoria y que ya está y tampoco la tengo que rearmar yo, que soluciona lo del precise, eso está bueno, eh, pero sigue siendo una propuesta, ni siquiera es que está ya implementado, solo está propuesta, así que nada, cosas. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenés? Yo tengo ganas de hablar Dale, decime. de el hack de esta app porque me parece tremendo. Dale, por favor, dale para adelante. Muy Bueno, divertido esta, el hack. esta, esta noticia a mí me sorprendió porque es como muy irónica. eh, y, o sea, lo digo riéndome, pero la verdad que me parece tremendo. Ok. Hay una aplicación que se llama T en Estados Unidos que es una aplicación para mujeres y solo para mujeres. No entiendo si solo te da consejos para eh, ¿cómo se llama? Para citas, o las mujeres hablan entre sí o hablan de alguna cita que tuvieron, algo relacionado con citas. Y la aplicación promete que vos vas a tener, o sea, solo vas a estar
hablando con mujeres, solo es para mujeres y la manera en que lo hace es que vos te tenés que sacar una foto con tu identificación y ellos la leen y detectan si efectivamente sos mujer o no y listo. Y dicen que después de sacar esa foto te borran, eh, la borran para que, nada, qué sé yo, no esté ahí dando vueltas la foto. Cuestión que la foto no la borraban y se liqueó eh, toda la base de datos de esas fotos. Sí, pero no solo eso, sino se liqueó un montón de cosas, se liqueó como las fotos, el DN o sea, como el DNI, todo, entonces tenían ubicación de dónde vivían, dónde estaban, un montón de cosas. Y lo peor, o sea, lo peor de esto, porque yo creo que hay 2 cosas. Una cosa es el liqueo, que ya es de por sí malo, pero la otra cosa es que se volvió viral, que se liqueó, y un montón de gente dijo, ah, porque creo que una de las partes esto de la idea de la aplicación de ti era como que las mujeres que se suscribían podían hablar de personas, tipo de hombres o de personas que conocían en apps de citas por ahí. Entonces se daban consejos, o sea, como, che, si vas a seguir con tal, qué sé yo, o tal, no sé, tales cosas, y dar consejos entre ellas. Entonces, cuando se liqueó y se volvió viral, que se liqueó toda la información de todo eso, fue un montón de gente agarró y dijo, ah, bueno, vamos a divertirnos con esto. Y empezaron a poner como puntos geográficos de dónde vivían, dónde había más gente, dónde estaba cada cosa. Era muchísimo, tipo, un montón de aplicaciones aparecieron eso y gente, voy a decir al pedo, gente al pedo que dijo, ah, voy a crearme una app con un dominio, compró el dominio todo para poner la aplicación y decir, miren, acá tienen esto y nada, y se hicieron un montón de cosas con toda esa información. La verdad, no sé, para mí la empresa debería fundir. Así, deberían hacerle una. Yo creo que le van a hacer juicio Deberían y hacerle un juicio tendrían que ganarlo. impresionante y debería fundir. O sea, automáticamente debería decir, che, presento bancarrota porque es muy terrible. O sea, Sí, son las dos cosas. Es como, se te liqueó la información mal y encima se volvió viral. Y encima se te liqueó información re confidencial. Eh, sí, todo acá nos mal, todo preguntan mal. si era solo con llenar el form. Por lo que entiendo, era en el proceso de Eh, registración de sí, usuario, te pedían una foto con tu DNI o claro, o identificación. sea, claro, te decían sacar una foto a tu cara, después sacar una foto a tu DNI y lo que hacían era matchear que tu cara con tu DNI, o sea, tu pasaporte, identidad, sean la misma y una vez que chequeaban te verificaban el coso. Claro, como un banco, sí, sí, tal cual. Verificaban que esté. Ahora, ¿qué pasa? Después decían, bueno, estas fotos las vamos a borrar. Nunca las borraron. Y esas fotos se liquearon. Entonces se liquearon las fotos de las personas, los IDs, todo, y en el DNI tenés todo. Tenés dónde vive, DNI, cuántos años, fecha de nacimiento. Y no, es terrible. Así que ya Sí, lo que saben, es no más confíen. terrible es que justamente, es una aplicación que prometía proteger a las mujeres y las terminó exponiendo un montón a un montón de gente que realmente es basura. Eh, Están obviamente los que se ríen, pero tipo, dicen, bueno, nada, esto es gracioso porque es irónico, pero ya está. Pero después está la gente que esto que hicieron el mapa con todas las direcciones de las mujeres, que es peligrosísimo. em, Nada, gente que a lo mejor, no sé, algún acosador que puede estar yendo a perseguirlas. O sea, hay cosas que se pueden hacer que son bastante terribles. Entonces, nada, a mí me pareció un horror, la verdad, y ojalá que la destruyan a la empresa. Y no sé si viste por qué se les liquidó, pero básicamente tenían un Firebase, o sea, guardaban todas las imágenes en Firebase en una base de datos pública. Ah, Eh, Dios. o sea, nunca la hicieron, nunca le pusieron como ninguna ACL ni Claro. ninguna privada, digamos, no Eso, es pública, un eso, bucket claro, público, eso, básicamente. eso lo wipecodearon. Ahí es cuando te das cuenta, nos hackearon. No, no es que te hackearon, no tenías un mínimo de seguridad. Eso es gracioso, ¿viste? Cuando decís, no, nos hackeamos, te imaginás, ah, bueno, se metieron por un punto específico y consiguieron un token. No, 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 nunca tenías una password, o tu password era password. Y entré y reventé todo. Pero sí, la verdad que nada. Pero bueno, cuestión, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hay un quilombo en GitHub. ¿Querés que hablemos un poco del quilombo de GitHub? Y después terminamos Sí, con lo de dale. JSONs.
Hablemos de eso, Quil- me parece bien. Quilombo de GitHub. Se fue el CEO. Se fue el CEO de GitHub, sí. Y Se fue el puede ser, CEO. puede sonar algo inocente, y quizás lo sea, pero tiene el potencial de ser muy malo. eh, Básicamente porque GitHub viene un poco como en una, diría, espiral descendente, mínimamente descendente, desde que lo compró Microsoft. Cuando lo compró Microsoft estábamos todos tipo, no, listo, se arruinó GitHub, lo van a destruir. No pasó, la verdad que GitHub sigue estando bien. Em, pero es verdad que no tiene como mucha, no sé vos, pero yo siento que GitHub, después de GitHub Actions, que diría que es como la última gran cosa que hizo GitHub, Mm. no cambió mucho. Es lo mismo. No, Eh, no, y la verdad es que inclusive con, por ejemplo, con Copilot, la verdad que en su principio fue wow, pero después como que perdió impresionantemente el contracursor. Para mí ahí tenía un remercado, o sea, si, por ejemplo, Copilot hubiese sido de verdad wow, era fuertísimo. O sea, era como, listo, ya tenés a todos tus usuarios que están usando VS Code, que es todo parte un poco de lo mismo. Ya tenés todos los usuarios de GitHub que van a usar Copilot, que lo tienen, que lo pueden usar todos juntos, todo lindo, y ni siquiera VS Code, sino también tipo IntelliJ, donde sea. Todo bien, y no vas a tener a decir, ah, probemos Cursor, porque ya está. Nada, qué sé yo. sí, bueno, la cuestión es que se fue el CEO, pero básicamente porque quiere hacer una startup. O sea, como que sintió que tenía que empezar de nuevo porque tenía ganas, y eso está perfecto. Pero ahora GitHub pasa a la órbita del equipo Core AI o algo así en Microsoft, que es medio raro, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver con AI? No sé, hay como mucho escepticismo en la gente por este cambio porque sienten que GitHub va a pasar a ser una herramienta que va a empezar a hacer cosas con IA y se va a alejar de, qué sé yo, hacer features para que nuestros repositorios sean mejores. Eh, puede terminar todo siendo falso y que no pase nada malo, pero bueno, así está la comunidad, así lo recibió. Sí, pasa que, qué sé yo, son... A ver, yo acá voy a hablar, tal vez no tanto de GitHub, pero algo que tanto vos como yo vivimos, que es cuando una empresa es comprada por otra empresa y al principio dicen todo va a estar bien y después te vas como metiendo y al final tal vez no está todo bien y terminas siendo parte de la empresa más grande 100%. Entonces, yo creo que el SEO se vaya es como una barrera menos a que Microsoft inunde GitHub con todos sus protocolos, sus ideas, sus cosas, lo que quiere hacer, lo que no, y no sé, pueda reventar cosas que hasta ahora vienen funcionando bien. Yo, la verdad es que, a ver, yo no diría que cunda el pánico y decir, ah, no, como pasó en su momento, no, se ve todo GitHub, se va a destruir. No lo creo. Algo que igual me deja muy tranquilo es que todas las herramientas de repositorio de código son todas muy parecidas, como extremadamente parecidas, entonces es como que puedes pasar de GitHub a Bitbucket a lo que quieras y no te cambia tanto, cambiará un par de cosas, pero en general cambias rápido, no sé, me pasó en su momento, vos también te pasó que cambiamos de Slack a Teams y la pasé pésimo, pero acá digo, podés pasar y no hay un problema muy grande. Pero creo que es algo para estar atento, el decir, bueno, pasó esto, ¿qué va a pasar con GitHub? ¿Cómo van a trabajarlo? ¿Lo, lo harán mejor? ¿No? ¿Le meterán más AI? Eso sí es medio raro que ahora quede bajo el ala de AI. No sé, tal vez es porque le quieren dar más fuerza a esto de Copilot. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, ahora donde estoy, tenemos mucho Copilot reviews, que cuando haces un PR, Copilot te hace una review de tu código automáticamente. Tal vez quieren mejorar eso, no lo sé. Tal vez apuestan a que ese es el futuro. Eh, veremos, veremos.
veremos, sí. Tal cual. Bueno, ¿qué nos Bien, queda? nos queda un solo tema para charlar un poco, que es que, perdón, Jason Parse mejoró la performance. Sí, ¿Querés contarnos esto un es, poquito de eso, Caps? sí, es un poco, para mí es un poco anecdótico, la verdad, pero me parecía interesante ver que se sigue trabajando en, uno a lo mejor piensa que no, pero se sigue trabajando en la performance de algunas cosas core, de alguna manera, de JavaScript y el entorno. Y básicamente en V8 mejoraron muchísimo, o están, no sé si eso está, creo que todavía no está implementado, o sea, no está estable, tengo mis dudas ahora, pero básicamente mejoraron el algoritmo de JSON, JSON parse específicamente. Em, Creo que ahora es más de 2 veces, o va a ser más de 2 veces más rápido. Y uno dirá, bueno, yo no hago JSON parse tanto, pero eso en realidad en la sombra se ejecuta bastante. Por ejemplo, cuando estamos haciendo requests, ¿no? O, eh, ¿qué otro caso? A ver. em, Ahora no me Sí, acuerdo del otro caso súper común, pero sí, ese es el más común, el request. sí, o inclusive también puedes tener que tal vez muchas librerías que usemos, que usamos y no nos damos cuenta, pero tal vez por atrás usen JSON Parse, porque la realidad es que JSON Parse es algo que se usa mucho, tipo, a ver, el método lo dice un poco por su cosa, tenés que pasar un JSON y lo necesitas. Y es algo muy usado y creo que muchas librerías que tal vez usemos por atrás lo pueden usar para algo y yo creo que mejore la performance es algo bueno y que le sigan dando soporte a estas cosas y sigan tratando de mejorar las cosas core. Creo que está bueno, pero sí, es algo anecdótico. Más que nada lo trajimos porque si no es todo AI esto, AI lo otro, y está bueno tocar temas que no tengan tanto que ver con AI. Porque la verdad es que, a ver, buscamos noticias, venimos y hay 8 noticias de nuevas, de 20 AIs nuevas. Pero bueno, el universo también de JS, de TypeScript, y de Front va avanzando a un ritmo muchísimo más lento. No, no pasa un mes y tenemos 10 frameworks nuevos. En su momento pasaba que teníamos 10 state managements nuevos para React, pero en este momento no pasa. Así que está bueno también traer noticias más chiquitas de cosas que siguen pasando. Pero Sí, bueno, esto esas eran todas las noticias que teníamos de nuestro lado. correcto. Así que no sé, si alguien tiene alguna noticia interesante para mencionar, la puede mencionar en el chat. Bueno, la puede pasar y la podemos mencionar la próxima también. Eh, Quizás nos pasamos algo importante, pero creo que esas son como las más mainstream que pasaron en el último mes, ¿no? Esas son las más mainstream que pasaron en el último mes. Así que nada, si te parece, Caps, vamos terminando. Pero bueno, gracias por pasarse, gracias por venir. Nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? El lunes que viene va a estar Gabo codeando un par de cosas. Y bueno, con más noticias vamos a estar el mes que viene, siempre a fin de mes. Vemos de traer las noticias que fueron pasando en el mes. Así que nada, estamos. Y bueno, para finalizar un poco, gracias por estar. Somos Frontend Army. Estamos acá todos los lunes a las 6 de la tarde, horario Argentina. Si no llegaron a vernos en vivo, pueden escuchar el capítulo por Spotify o verlo en diferido por YouTube. Y nos pueden seguir por las redes, Instagram, TikTok, Twitter, Frontend-Army, que es donde ponemos, más que nada en Twitter ponemos las últimas novedades y cosas así, y de qué van a tratar los próximos capítulos. Así que nada, gracias por pasarse, gracias por estar. Y bueno, nos vemos en el próximo espacio. Nos vemos, gente.